Y precisamente para darle pie a este debate de las refinerías, invito a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía, y a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Ramsés, Tonatiuh, pues bueno, vamos a ver cuáles son las posiciones. Empiezo contigo, Tonatiuh. ¿Qué es lo que está pasando? Descubren refinerías pequeñas que hacían diésel, procesaban diferentes combustibles. ¿No se daban cuenta las autoridades? ¿Qué pasó con el gobierno de Cuitláhuac García, la propia Rocío Nale? ¿Qué está pasando, Tonatiuh? ¿Y qué pasa con Dos Bocas? Adelante. Bueno, justamente fue un trabajo del gobierno federal, ¿no? Aquí vemos, yo más bien diría que es algo afortunado que se detenga este tipo de actividades. Lo opuesto sería preocupante, es decir, que continuaran las actividades delictivas, la refinación ilegal del crudo y afortunadamente, pues, en un gobierno distinto a los del PRI y el PAN, pues tenemos este tipo de acciones. Ahora, también en la introducción comentabas dónde está esta soberanía energética que tanto se ha mencionado en los documentos programáticos, en los discursos, en esta estrategia de comunicación y también en esta estrategia de política económica. Y te diría que la podemos ver en el cambio en las tendencias, tanto en la producción de hidrocarburos y sobre todo en el índice de autosuficiencia energética, ¿no? A diferencia del pasado, donde veíamos una caída franca y un deterioro constante de este indicador, ahora vemos una recuperación. Y el Sistema Nacional de Refinación también es justamente, ahí está la evidencia, ¿no? Prueba de ello. Sí. Hemos cambiado la tendencia y pues vemos justamente números bastante alentadores. Ahí vamos a detenernos, Ramsés Pech. Entonces, soberanía energética, índice de autosuficiencia energética, ¿vamos mejorando? A ver, la soberanía energética no existe, hay que dejarlo muy claro. Para ser soberanos energéticos tendremos que ser autosuficientes en todo lo que es respecto al sistema de energía. Hemos de recordar que seguimos importando gas natural, gas licuado de petróleo, etano, ciertos productos petroquímicos, gasolina, diésel y turbocina. Y esto creo que lo tenemos que dejar muy en claro, que todavía no hemos alcanzado la soberanía energética. Posiblemente lo alcancemos, pero va a depender mucho, sobre todo con las nuevas políticas y las leyes, y sobre todo que en el presupuesto del 2026 en adelante le puedan dar más dinero tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Y referente al índice, bueno, como sale en el balance energético de la Secretaría de Energía, cada año, bueno, lo que podemos decir es que no ha pasado del 1, que es un índice que se calcula entre lo producido y lo que se necesita. De acuerdo al balance, todavía nos falta mucho, estamos como en el punto 7, nos falta un 30% para llegar a ser la parte de suficiencia, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía. Y creo que aquí lo más importante que debemos de ir considerando es que en México ya no hay tiempo y lo estamos viendo hoy en día con las cuestiones geopolíticas, sobre todo en el Medio Oriente y lo que está por venir en los próximos años, en donde en México lo que se necesita es ponernos de acuerdo, sobre todo si Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se les va a dar el dinero necesario, ya no solo para pagar sus deudas, sino la parte operativa, que es lo más importante. Tonatiuh, entonces, pues ya no hay tiempo y si va escalando esta guerra que hay entre Israel e Irán, pues pudiera alterar los mercados. ¿Estamos trabajando? Tú lo ves bien el asunto, tú eres muy optimista. Sí, optimista de las políticas efectivas de la cuarta transformación. Creo que Ramsés da en el clavo. El contexto geopolítico le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. En lugar de destruir el Sistema Nacional de Refinación, en lugar de destruir a nuestras empresas energéticas, pues justamente le dio reversa a esta situación, las fortaleció operativa y financieramente, en particular Pemex fuertemente, y ahora vemos que tenía razón, ¿no? El contexto en Medio Oriente es delicado, estamos viendo un incremento en los precios del petróleo, los futuros también están a la alza, lo cual indica que esto seguirá en el tiempo, y tener como un país, además, que fue y que sigue siendo también rico en estos recursos naturales, pues es importante aprovecharlo, ¿no? Ahora bien, dice Ramsés que el índice de autosuficiencia no está en el 1, digamos es el óptimo, ¿no? En esta relación oferta y demanda,
de los energéticos, pero ciertamente también hay que mencionar y reconocer que cambió la tendencia que indicaba que estábamos perdiendo año con año esta capacidad. Entonces, yo creo que lo importante es destacar esta parte positiva y continuar con las políticas. Lo contrario, pues sería desastroso. Ramsés Pech. Bueno, y qué bueno que estamos platicando esto porque estoy viendo, por ejemplo, un Pemex y Comisión Federal de Electricidad que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto para el próximo año no se va a incrementar, parece que se va a mantener. Tenemos que ayudar a Pemex en cuanto a la nueva ley que se tiene hoy en el sector de los hidrocarburos y sobre todo en que pueda hacer una mayor cantidad de contratos mixtos y la Comisión Federal de Electricidad que pueda tener una mayor inversión. Hoy que se está abriendo la oportunidad a la parte privada y con las nuevas organismos que van a estar bajo la Secretaría de Energía, creo que el tiempo ya están las leyes, podemos decirlo, pero lo que nos falta hoy en día en nuestro país es dinero. Y el dinero, hoy en la mañana estaba revisando los datos de la Secretaría de Energía y, por ejemplo, lo que se invirtió en el sector energético en el primer trimestre fue alrededor de 1.200 millones de dólares el primer trimestre del año pasado y este año solo se invirtieron 600 millones. Entonces, hay que dejarlo muy claro, necesitamos ser más atractivos en cuanto a la inversión en el sector energético y creo que lo que estamos viendo hoy en la geopolítica, y lastimosamente lo voy a decir así, pero los Estados Unidos nos van a utilizar y eso nos van a utilizar en un sentido pragmático, económico y energético que está dentro de lo que haría un país como Estados Unidos, que hoy controla la mayor producción de tanto de petróleo crudo como de gas, para poder hacer su transición energética, porque en los últimos días pues, se han emitido acuerdos donde la van a poder evolucionar la energía nuclear. Estados Unidos va por la energía nuclear, ahorita está con la fisión, y el segundo punto es la fusión nuclear, y creo que aquí lo más importante con lo que vemos ahorita con Irán e Israel es un punto medular, la parte nuclear, y en México creo que necesitamos ir pensando en cómo vamos a dejar a los combustibles fósiles para en el futuro tener y ser parte de esta nueva forma de energía. Y es que Tonatiuh, tú dices que este contexto geopolítico le da la razón al presidente anterior, a López Obrador. O sea, el cerrar las filas, el recuperar los energéticos para el pueblo y para la soberanía, ¿es lo que va a beneficiar o vamos a ser utilizados, como dice Ramsés, por los Estados Unidos? No, yo creo que esa es una aseveración, pues, un tanto débil. La propuesta y la representación muy honrosa que ha tenido la presidenta en distintos ámbitos, en situaciones también muy críticas en materia económica, pues demuestran lo contrario. Te diría que la firmeza del gobierno es indiscutible y justamente ahora que visitó allá en Alberta a los líderes de los países industrializados, me parece que llegaron a avances importantes. La doctora ha comentado en la mañanera que el trato con Canadá fue muy positivo y no me adelantaría a decir que Estados Unidos pues va a utilizar a México como patio trasero. Tal vez en una época anterior se pensaba así, pero justamente la dignidad que ha traído estos nuevos gobiernos pues son prueba de lo contrario, ¿no? Y regresando al tema en materia de energía y de independencia, de soberanía energética, decía Ramsés que no hemos alcanzado ese punto, pero que estamos caminando hacia allá, y yo creo que sí, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, la inversión, la fuerte inversión que se ha hecho, por ejemplo, en los ciclos combinados, tanto del gobierno anterior como este gobierno que ya ha inaugurado, me parece que la doctora fue en marzo, el 1 de marzo, a inaugurar allá en Salamanca el último ciclo que tenemos, pues dan prueba de esto, ¿no? Entonces, y no nada más ahí lo dejamos, tenemos una política también muy activa en controlar el precio de los energéticos al usuario final, y eso no podemos en ningún momento desecharlo, sobre todo por el efecto que tiene sobre la escalada de los precios en general. Entonces, el índice de autosuficiencia energética, vamos en ese camino, Ramsés Pech, pues entonces no hay de qué preocuparse. Bueno, está de acuerdo al último balance de la Secretaría de Energía. Bueno, todavía nos falta un 30% y dependerá mucho del dinero que se le vaya a dar a Pemex y Comisión Federal de Electricidad y sobre todo la participación que algunos privados pudieran tener. Yo creo que aquí lo más importante que se debe de entender es, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema del déficit de cuanto al gas natural.
El gas natural, la gran parte, como lo vimos en los últimos meses, el gas que manda Pemex, sobre todo la península de Yucatán, tiene un gran problema de cantidad de nitrógeno y está muy húmedo. Y esto afecta mucho a la calidad de las turbinas. Entonces, ahorita lo que se está haciendo con la construcción del nuevo ducto de Mayacán, para que tengamos un gas de calidad, y la mayoría de este gas va a venir de los Estados Unidos, del ducto marino que ya sabemos que está operando. Yo creo que México, hoy que vamos a tener la evaluación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y México y Canadá, debemos de enfatizar mucho que gran parte del cuestionamiento que debemos de ver nosotros es que importamos mucho gas licuado de petróleo, que es para que se utiliza para cocinar, y los comercios para cocinar los alimentos o para generarle el calor en las calderas en algunos hoteles. Tenemos el gas natural para la parte de la electricidad, que la Comisión Federal de Electricidad se encarga de hacer las compras. Compramos mucha turbocina, gasolina y diésel. Yo creo que debemos ir viendo cómo podemos ayudar a Pemex en el sentido de hacer contratos mixtos para que pueda tener junto con privados. Derivado de esto, porque hoy en día, como vemos el déficit presupuestario que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a ser más de $1 billón, yo creo que el sector de energía no vio un incremento sustancial para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo que entender que se pudiera llegar a tener suficiencia siempre y cuando hubiera el dinero, pero yo creo que aparte de querer ser autosuficientes en combustible, debemos hacer una inversión sobre todo en las nuevas tecnologías. Simplemente doy este dato. En Estados Unidos se va a invertir entre 800 y 1,200 millones en investigación en el sector nuclear, y en México, de acuerdo a datos de lo que tenemos en el presupuesto, no se invierten más de 8 o 10 millones de dólares. Tonatiuh Martínez, pues no se ve de dónde pueda el Estado, el gobierno, pues meterle dinero, ¿o sí? Te diría que son proyectos de inversión. Dos Bocas comenzará a generar en los siguientes meses cada vez una cantidad más importante de barriles, y eso es fundamental para entender que es un proyecto de inversión, no es un gasto, no es un costo hundido que tengamos que asimilar. Jorge Cepeda Patterson publicaba hoy mismo en Milenio que no es como las inversiones del pasado, no es como la Estela de Luz, no es como la barda de la refinería de Tula. La cuarta transformación está apostando por inversiones para el bienestar. Es decir, el sur estuvo abandonado muchos años, y hablando del Tren Maya, hablando del Interoceánico, hablando de la refinería Dos Bocas, son inversiones que dieron empleo en momentos también importantes de tensión económica. En la pandemia se perdieron muchos empleos, pero justamente este tipo de proyectos que no son un gasto, nuevamente repito, afianzaron el nivel de empleo y la seguridad económica de muchas familias. Entonces, yo creo que hay que verlo en su justa dimensión y no nada más atacar por atacar y decir que no estamos llegando, estamos caminando hacia un lugar y a un destino bien trazado por los documentos programáticos, por la visión de gobierno y el bienestar, que es lo más importante, y al final estos son buenas noticias y tenemos que reconocerlo siempre, ¿no? ¿Cuánto costó, Tonatiuh? Porque el presidente así lo dijo, él lo dijo en 2019, la refinería va a costar $8,000 millones. ¿Cuánto está costando la refinería, que es un proyecto de inversión? Claro, y el proyecto inicial, como también sabes, Alberto, como sabe Ramsés, fue modificado en su momento porque se le añadió la planta de energía, se le añadió también la coquizadora. Entonces son adecuaciones que se hacen normalmente. ¿Pero cuánto subió? ¿2,000 millones? ¿4,000 millones de dólares? Se fue al triple. Sí, pero también te podría decir que no hay evidencia, no hay documentos, hay investigaciones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto que realizó Dos Bocas, y no hay ninguna acusación formal de corrupción contra No, yo no digo que sea corrupción, sino pues les falló el cálculo. Ramsés Pech, ¿cuánto sabemos que costó Dos Bocas hasta el momento? Bueno, lo que pasa es que, confirmando la información de la Auditoría Superior de la Federación, hay ciertos datos, pero en la última Junta de Consejo del propio Pemex se dio que eran más de 20,000 millones de pesos hasta el momento, de dólares, que se tenía. Eso está en la Junta del Consejo de la propia empresa del Estado. Y yo creo que aquí lo importante es que dejarle claro al público, a ver, la inversión que realizaron en Dos Bocas
Se tenía que hacer porque la refinería de Tampico Madero ya vimos que le han metido dinero, no está funcionando en su totalidad. Las 6 refinerías, quitando Dos Bocas, tienen una eficiencia que no pasa del 60%, cuando deben de estar utilizándose más del 80%. Y la refinería Dos Bocas o la Olmeca, creo que hoy en día con datos de Pemex todavía está en operación. Esperemos que empiece pronto a operar, pero hay que dejar claro que del total de la demanda que tenemos hoy en día de gasolina, solo cubriría el 21% y el 30% del diésel. El que ganó en este momento sobre la inversión de Dos Bocas fue Pemex, porque Pemex no tiene que devolver el dinero. El que perdió en un momento dado fue la nación, porque es un dinero que estaba dentro de un presupuesto y que se asignó en cada año un monto y no tiene que devolverlo Pemex. Es un proyecto que muchos de nosotros nos gustaría tener, que alguien me preste el dinero y no tenga que devolverlo, pero al fin y al cabo es de interés nacional y funcionó. Pero en sí lo que dice el Consejo de Pemex es que tiene más de 20,000 millones de dólares acumulados hasta el momento, y hay que esperar en los próximos estados de resultados que va a presentar Pemex y haya una junta de consejo la realidad en cuanto sale el monto total. Pues sí, pues, Tonatiuh, pero entonces seguimos dependiendo de la gasolina que nos vende Texas, sobre todo, Tonatiuh, y esta soberanía energética pues está lejana, ¿no? ¿O tú la ves muy cerca? Pues mira, te diría que la soberanía energética se construye, no es de la noche a la mañana, y justamente lo que estamos haciendo es construir soberanía energética. Y como ya dijo Ramsés también, este proyecto se tenía que hacer y se hizo, también se compró Deer Park. Y no nada más eso, contestando a la pregunta que hacías hace un momento, darle un poco de contexto y datos. Decíamos que se ha presentado por Pemex que esta refinería se realizó en tiempo récord. Además de que se realizó en tiempo récord, en la comparativa con otro tipo de desarrollos industriales similares, pues podemos ver que se pueden ir hasta 12 años, que incluso se invirtió menos a Pero valores todavía no opera, antes pero que el todavía resto no de las está, refinerías comparables. pero todavía no ¿puedes está repetir? terminada. O sea, todavía está en operación de prueba. La etapa preoperativa es normal en cualquier proyecto de inversión y eso no implica que no vamos a comenzar a generar barriles. O sea, lo catastrófico sería, como dijo Ramsés, no haber hecho nada y pensar que un proyecto que no ha iniciado nunca va a iniciar, pues es completamente Porque tú lo fuera decías de... aquí, Ramsés, ¿no? Que hasta 2027 iba a empezar a funcionar ya de manera normal, pero nos dijeron que la inauguraron en el 2022, su primera etapa. Ramsés, nos quedan 30 segundos, Ramsés. Bueno, simplemente hay que dejar muy en claro, hoy en México las cuestiones geopolíticas están influyendo y lo que necesitamos es que el gobierno, si es que va a querer que el sector energético cambie y dejemos los combustibles fósiles, hay que darle el doble del presupuesto que se le está dando a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. No hacerlo, estamos en problemas. ¿Y de dónde va a salir ese dinero, Ramsés Pech, Tonatiuh Martínez? Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesante todo este tema sobre la energía, sobre las refinerías y sobre esa famosísima soberanía energética que algunos dicen que sí la vemos, otros dicen que pues hay que invertirle mucho dinero. ¿De dónde hay que atraer a la inversión privada, a la extranjera? Y dice Tonatiuh que bueno, pues que esa posición del gobierno y este contexto geopolítico pues está ayudando a que Pemex solitos puedan. Hasta aquí este espacio de información, muchísimas gracias. Continúe en Mega Noticias.